Hola, hoy os traigo un vídeo que ya lo hice hace unos meses, pero que lo voy a repetir porque se trataba de la información que podemos obtener de la página web de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Entonces el vídeo cuando yo lo hice simplemente pensando en hacer un comparativo de cómo nos resultaría una factura de energía eléctrica un mes en función de las compañías que contratáramos, bien del mercado libre o si lo teníamos en el mercado regulado. Este comparador es muy práctico, pero bueno, se ha incorporado otras nuevas herramientas, bueno, básicamente una herramienta, y lo que os quiero es explicar un poco pues, cómo funciona esta página web y qué información podemos obtener de este comparador. Soy J. Torres, tu sastre matemático, y vamos a empezar. Aquí estamos ante la página web de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que como veis, así es como la debéis localizar. www.cnmc.es. Aunque no pongáis el www, en el momento que pongáis CNMC o Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, os va a salir esta página web. Esta página tiene muchas cosas, pero bueno, nos vamos a centrar hoy en el comparador y alguna cosita más que os voy a hablar del blog, pero vamos a ver cómo funciona el comparador. Nos venimos hacia abajo y podemos hacer también aquí a través de consumidores, pero mira, si os venís hacia abajo, aquí veis que dice comparador de ofertas de energía. Comparador permite consultar ofertas de gas natural y las ofertas de electricidad. Pues bien, accedemos al comparador y aquí lo primero que nos... Bueno, fijaos que tenemos tres opciones. Por un lado el comparador, que es lo primero que vamos a ver, por otro lado factura luz y por otro lado el mecanismo de ajuste. Vamos a ir con la primera parte. Aquí lo que nos preguntan, lo primero es ¿qué queremos contratar? ¿Qué suministro desea contratar? Bueno, vamos a empezar por el gas natural, porque luego en la electricidad nos vamos a extender un poco más. Pero bueno, gas natural, le damos a iniciar. ¿Qué nos pide? Nuestro código postal. Bueno, el nuestro o el que queramos. Si no sabemos el código nuestro o no sabemos el código donde queremos compararlo en la provincia, bueno, pues le da muy deprisa a lo mejor. Le doy aquí a la ayuda, a esta interrogación, y dice, indique el código postal. Si no lo sabemos, bueno, pues le pulsamos a esta flechita y aquí lo tenemos por orden alfabético. Todas las provincias. ¿Dónde nos queremos ir? ¿A Cáceres? Pues a Cáceres. Le damos a Cáceres, ahí lo tenemos, el código de 10.000 y aquí ya digamos que por defecto te da un consumo anual estimado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues darle el consumo anual estimado nuestro. Que no tenemos calefacción, bueno, pues debe ser menor de 5.000 o poco más de 5.000. Que tenemos calefacción, pues estará menos de 15.000. Bueno, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, 12.000. Ponemos aquí un 12.000 kilovatios hora año. No decimos servicios adicionales, decimos que no. Permanencia, decimos que no. Y vamos, decimos que no tocamos nada porque por extensión viene el no. Y ahora le damos a continuar. ¿Que nos hemos equivocado? Pues le damos a volver y volvemos a escribir las cosas. O si queremos hacer un nuevo comparativo. Continuamos y bueno, pues así de sencillo. Fijaos, aquí aparece una cantidad de información. Dice comercializadora de último recurso. Esta es la primera que nos da. Dice, el primer importe anual primer año menor de 914. Eso es lo que dice. Dice, importe anual el segundo año, dice también menor que 914. Y a partir de aquí nos aparece por orden de compañía económica, por orden de precio, de la más barata a la más cara. ¿Veis? CHC Energía, 1828. Seguimos hacia abajo. No me permite porque estoy aquí en esta posición. Seguimos hacia abajo. ¿Veis? Aquí aparece Naturgy, tarifa digital RL2, tarifa por uso RL2, 1900-2000. Total Energy, Endesa, Iberdrola, bueno, Endesa las distintas tarifas. Tarifa gas Endesa RL2 y tarifa One Gas RL2 Endesa.
Iberdrola también un par de tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Veis, aquí Repsol se viene pues muy arriba. Ya hemos visto en nuestros comparativos que Repsol no es la más barata, doméstica y Podo. Hay muchas más, pero bueno, ¿para qué te van a poner más? Si te han puesto aquí las 20 más económicas, más o menos. He dicho 20 por decir algo, pero tenemos aquí unas cuantas. Vamos a ver aquí qué ocurre, porque aquí lo que nos dice, si queremos exportar el fichero PDF. Si lo queremos exportar, me dice ver oferta, pues vamos a coger una de estas. Por ejemplo, esta. Y te hace una estimación. Dice término fijo 136, consumo de gas 1576, impuestos 28,08, estos son euros año. Esto es estimación factura primer año. Y aquí dice total estimado el primer año, 1741 más el IVA. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho aquí? Ha sumado esto, y la suma es los 1741 más el IVA 87, total 1828. Esta es la información que te dice. Se ha considerado un IVA del 5% sobre el precio del suministro de gas, aplicable temporalmente según el decreto Real Decreto 17-2002. Perdón, 2022. Y el IVA del 21% vigente, que como sabéis, bueno, el IVA ya se ha reducido. Bueno, pues vamos a volver, porque de todas ellas podemos obtener esa información, ¿de acuerdo? Nos hemos venido aquí, los 1828, veis que es la suma total ya, el precio fijo más el IVA, más absolutamente todo. Pues bien, aquí veis que la tarifa último recurso es la más barata, como ya sabemos, y además con una considerable diferencia respecto a todo lo demás. 914 a 1828, con lo cual aquí no hay duda que hoy por hoy hay que ir a la tarifa último recurso, al TUR. Bien, pues hasta aquí lo del gas. Vamos a ir hacia atrás, volver y volvemos aquí. Tipo de suministro que desea contratar. Bien, vamos a ver ahora la electricidad. A ver qué ocurre. Iniciamos la electricidad, volvemos a lo mismo, nos pide el código postal, le decimos también, bueno, Cáceres también. Bien. Y electricidad dice, quiero subir el fichero con mis consumos, sí o no. Si quieres tener el fichero con tus consumos, y si no, pues no, lo vamos a dejar ahí de momento. Pero bueno, si vosotros hacéis alguna prueba, pues lo podéis incorporar. Y aquí dice, fecha de inicio de la factura. Bueno, pues como estamos en el 18 del 10, aquí nos está diciendo la factura de un mes, del 18 del 9 al 18 del 10, lo que nos costaría esta factura en este mes. ¿Que queremos cambiar la fecha? Pues la cambiamos aquí. Le damos aquí y la cambiamos. Cambiamos el mes anterior, cuando queramos. Potencia que tenemos en la instalación. Aquí, por extensión, da, o sea, por extensión da 3,5. Pues la podemos modificar. Aquí tiene 3,5, podemos poner 4, lo que queramos. Le vamos a dar para atrás y vamos a poner 4. 4 en la potencia punta, perdón, potencia de la instalación 4. Bien. Y te dice potencia punta, sí es 4, y la potencia valle sí también es 4. Que la potencia es diferente. Queremos poner aquí en la potencia punta menos, podemos poner 2,5 por ejemplo. Y en la potencia valle la máxima, vale, pues ya lo tenemos ahí. Y ahora, un consumo. Pues tenemos que darle un consumo mensual. Ahí te dice, ahí hay 214 porque considera una vivienda tipo medio, vamos a poner 350. 350 y él hace directamente la distribución en punta, llano y valle. Nosotros, si conocemos estos datos, punta, llano y valle, que son diferentes, los cambiamos. Para que el sumar sume los 350. Si yo pico, por ejemplo, 100 y aquí pongo otros 100. Bien. Y aquí pongo 200, bueno, 150. 150. Bueno, pues lo que hace es que si le damos estos datos, 101, 100, 150,
pues me pone aquí el total. Es decir, podemos entrar poniendo aquí el total y que el propio sistema, el propio software te haga esta distribución, o si tú sabes esta distribución de un mes concreto de consumos particulares tuyos, los pones. Y ya está, no tenemos que dar más datos. Sin servicios adicionales y sin permanencia para el comparativo sea todas iguales. Y aquí nos hace una pequeña aclaración. Dice, los importes que aparecen no incluyen el coste, los importes que aparecen en el comparador no incluyen el coste del mecanismo de ajuste del Real Decreto o tope gas que entró en vigor el 15 de junio. Para mayor detalle, consulta las ayudas que se muestran en cada apartado. En su factura este coste sí vendrá incorporado si tiene el PVPC, es decir, si estás en el mercado regulado, el precio que nos den en el mercado regulado, esto va a tener incorporado el tope. Ahí tiene el total. Y si no, pues te dicen el coste aparece en su factura en PVC dentro del concepto coste de energía. En el coste de la energía, ahí está, lo que ha costado la energía más el sobrecoste del tope. Importe a futuro de este coste variará dependiendo del precio del gas y de la producción. Efectivamente, el precio del gas varía constantemente, como sabemos cada hora, pues los datos que aquí nos dicen que son orientativos y que son para este caso concreto, para este mes concreto. A modo orientativo, el importe de este coste para el consumidor acogido PVC con un consumo similar al introducido, el coste de este mecanismo en ese periodo dice que estará aproximadamente entre 24, bueno, que será aproximadamente de 24 euros, 25,33 incluido del IVA. Esto también es orientativo, es decir, al precio en el mercado libre, según estos datos, pues le sumamos 24 euros. Me parece poco, pero bueno, esto es lo que tenemos. Para el resto de consumidores, el importe exacto dependerá de la forma de cómo se traslade este coste su comercializador. Esto es importante porque después en el blog vamos a ver cómo aclaran este concepto. Es decir, sabemos que en el PVPC va incorporado, pero si estás en el mercado libre, aquí te da una orientación, dice 24 euros, dice, pero el importe exacto dependerá de la forma en cómo le traslade ese coste su comercializador. Como os digo, al final del vídeo, cuando veamos las aclaraciones del blog, lo veremos esto. Bien, vamos a continuar a ver qué nos aparece aquí. Bueno, tenemos que decirle aquí que hemos leído este aviso y todo. Bueno, pues aquí estamos. La parte de arriba es el PVPC, mercado regulado. Dice, el importe facturado con esos datos sería de 83,17. Esto es lo que dice que sería. Válida para consumidores con derecho a PVPC, nada más. Servicios adicionales, ninguno. Penalización, no, etcétera, etcétera. Dice, si su factura estuviera en el mercado libre, no se incluye, esto ya no lo han dicho, no se incluye el coste del mecanismo del ajuste. Sí se incluirá en su factura en un concepto separado, que esto a los que nos cargan el tope del gas ya sabemos que viene en un apartado separado. Entonces, bueno, pues aquí viene, fijaos, Iberdrola 69, Naturgy 70,92. Aquí habla de una primera factura y de unas siguientes facturas. Dice que este es el precio de ese mes, de estos datos, pero que luego la siguiente factura será más cara. Esto es orientativo también. Y así sucesivamente. ¿Veis? Iberdrola 69 y venimos hacia abajo. Iberdrola distintas tarifas. Aquí el primero de Iberdrola es para un solo periodo y aquí Iberdrola es para 3 periodos. Endesa, Imagina, Energía, Repsol, Podo, más Endesa, Gana Energía, etcétera, Total Energy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis? Van incrementándose el precio, hay muchísimas, esto lo podéis ver, EDP 116, Fortuluz, Doméstica, con lo cual yo lo que quiero, Electra Energía 189, fijaos que disparate, ¿no? ¿Qué es lo que os quiero hacer ver? Pues vamos, si nos fijamos aquí, resulta que las que están más bajas son las grandes. Iberdrola, Naturgy, energía Nufri, que no la conozco,
Endesa, Imagina y Repsol. Por aquí están todas. Las grandes. Esa es la razón por la cual yo el comparativo que hago es de estas compañías. De Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol. Pues bien, esto es lo que nos ofrece este comparador en electricidad. Vamos a irnos hacia atrás y vamos a seguir viendo cosas. Bueno, tenemos la opción de que nos pase unas ofertas conjuntas, es decir, de electricidad y gas. Las compañías que nos ofrecen las dos cosas juntas, las ofertas conjuntas, pues podemos pinchar aquí y darle nuestros datos. Nos van a pedir los datos del gas y los datos del gas, y los datos de la electricidad. Vamos a ver ahora esta pestaña, a ver qué significa esto de factura luz. Dice, bienvenido, esto es un simulador, bienvenido al simulador de la factura de electricidad. Aquí, fijaos que tenemos dos contadores, de contador tradicional y contador inteligente. Tenemos que hacerlo con el tradicional porque si lo hacemos con el inteligente, lo que nos va a pedir va a ser que le demos el archivo de todos nuestros consumos, del periodo al que nos referimos. Fijaos, debe estar efectivamente integrado en el sistema de gestión remota, registra el consumo de cada hora. Bien, probablemente todos tengamos este tipo de contador, pero si lo queremos pedir hacer el simulador con esto, pues nos va a decir el código postal como siempre, pero nos va a decir aquí examinar fichero de consumo. Es decir, tienes que darle tu fichero de consumo para que te pueda hacer la factura. Entonces, si le diéramos aquí, tendríamos que buscar nuestro fichero de consumo en nuestro ordenador, si es que lo tuviéramos. Porque si no tenemos nuestro fichero de consumo, bueno, tenemos que hablar con nuestra compañía para decirle que en el apartado de clientes cómo acceder a nuestro fichero de consumo. Por eso, vámonos hacia atrás. Como yo no tengo fichero de consumo, no lo puedo hacer. Si vosotros tenéis, pues lo hacéis. Y nos venimos al contador tradicional. Y el contador tradicional, fijaos, fecha de facturación. Volvemos a lo mismo. Aquí la fecha de facturación tenemos que decirle qué fecha queremos. Nos va a dar el último mes, 18 del 9, 18 del 10. Y si queremos otra fecha de facturación, pues fijaos, nos tenemos que venir hacia atrás. Estamos dice aquí el 18 del 9, 18 del 9, que es el anterior, 18 del 9 al 18 del 10. Pero si queremos otra fecha, nos vamos. La cambiamos, sencillamente. Bueno, nos vamos a mantener esa fecha, nos va a pedir el código postal. Bueno, la ayuda, esto es lo mismo. La ayuda dice, esta fecha corresponde al periodo de facturación. En su factura podría venir indicado de diversas formas, como periodo de facturación, como información de las lecturas, como fecha de lectura. Si nuestra factura tiene fecha del inicial, o sea, nos han facturado de tal fecha a tal fecha, yo qué sé, del 16 de agosto al 14 de septiembre, por decir algo, pues ponemos esos datos. Bien. Código postal, volvemos a la carga. Antes lo hemos hecho con... Pues ahora lo vamos a hacer con Albacete, da igual. Y aquí veis lo mismo, consumo en punta, consumo en llano y consumo en valle. Tenemos que darle estos datos, porque aunque nosotros tengamos no tengamos 3 periodos, pero cuando nos dan la factura sí que nos dicen los que hemos consumido en cada periodo. Pues como vamos a hablarle, nosotros queremos hacer una simulación de una factura en concreto, pues cogemos nuestra factura en concreto y ponemos esa fecha aquí arriba y los consumos que tengamos en nuestra factura aquí abajo. Ponemos nuestra potencia punta, ponemos nuestra potencia valle, soy beneficiario de bono social, si lo eres lo pones y si no, no. Tipo de contador monofásico, si es trifásico hay que decirlo, y ya está. Y a partir de aquí continuar. Y aquí nos aparece esta pantalla donde aquí vemos los datos que le hemos dado nosotros, tipo contador, potencia punta, consumo 214 kWh, que es la suma de los tres, consumo valle 100, consumo punta 62
y consumo llano 52. Esos son datos que hemos puesto. Contador monofásico, los mismos datos que le habíamos dado. Y ahora ya aquí viene el periodo de facturación, los días que nos han facturado, 30 días. El término fijo, 8,76. El término variable, 57,98. Esto es la energía que hemos consumido. El impuesto eléctrico 0,32, el equipo de medida 0,8, 0,33, perdón. El impuesto eléctrico 0,33, el equipo de medida 0,88, el IVA equivalente 3,39 y el total de la factura 71,26. Y aquí decimos, ¿queremos ampliar datos? ¿Queremos saber más cosas? Sí, pues vamos a darle datos. O sea, vamos a ampliar datos. Estos datos ya son repetidos, 30 días, importe, aquí te pone. Importe por los peajes es prácticamente el desglose de una factura. Importe por los peajes de transporte y distribución. Aquí lo tenemos. Punta 3,5, Valle también 3,5 y aquí está la suma, el 8,786 término fijo, dice, el término fijo, a ver, por peajes y transporte, 8,76, que es, bueno, sí, que le ha sumado también el margen de la comercializadora, de acuerdo. El término variable, 57,98, que se desglosa así, importes por peajes y transporte, Punta Llano Valle, 4,61, 1,48, 0,30, coste de la energía, 51,59, es decir, esto normalmente en la factura no te lo dan, pero aquí en este simulador sí, son 214 kilovatios hora, te han cobrado, o te van a cobrar, o te cobrarían 51,59, pues significa que el kilovatio hora neto te ha salido a 0,24. Ojo, más estos peajes que hay que sumárselos, ¿eh? Esto es la energía pura y dura. 51,59. Habría que sumarle luego el 6,39. El 6,39 esta. Por eso el término variable son 57,98. Porque es importe del peaje más el coste de la energía. Son los 57,98. Aquí lo tenemos. Bueno, y fíjate que este dato es interesantísimo, que como digo es que en las facturas no lo dan, pero aquí en este simulador sí. Los precios medios del término variable por periodo, incluyendo peajes, transporte, distribución, cargos y costes de energía, son estos. Es decir, aquí lo que te está diciendo es lo siguiente, ya incorporando el término variable, los periodos, los peajes por transporte y por distribución. Nos ha salido la energía en punta 0,33. Fijaos que aquí el neto lo teníamos en 0,24. Pero cuando le cargamos todo esto a 0,33 en punta, a 0,27 en llano y a 0,23 en valle. Precios medios del término variable por periodo, incluyendo peajes, transporte, distribución y cargos y costes de la energía. Bueno, el precio medio del término variable, incluyendo peajes de transporte, es decir, aquí te dan los tres, 0,33, 0,27, 0,23, pues dice, la media a usted le ha salido a 0,2709 euros el kilovatio hora. Bien, como os digo, esto luego en la factura no nos lo dan, pero aquí te lo dan resuelto. El precio medio a 0,27 viene, que es lo que suele salir últimamente. Las facturas que a mí me han enviado, por ahí anda la cosa. Y luego te dice el impuesto eléctrico, 0,50, en total 0,33, el 0,5% sobre la suma del fijo más el variable, 0,33. El equipo medida 0,8, o sea, el alquiler del contador, 0,80. El IVA o equivalente, el 3,39, y aquí te aclara 5% sobre 67,86, 3,39. Es decir, el 67,86, que es el fijo, más el variable, más el contador, más el impuesto eléctrico. Todo esto ya te aplican el 5% del IVA. Y con lo cual ya te dice que el importe de la factura, pues la suma de todo. Como veis, bastante completo, bastante interesante. Muy interesante. ¿De acuerdo? Ojo, esto es el PVPC, es decir, esto no es el Mercado Libre. Esto es lo que te habría costado la electricidad si lo tuvieras contratado en el mercado regulado. ¿Para qué nos sirve esto? Porque ya sabéis que hay algunos suscriptores que nos preguntan y dicen, y en el mercado regulado, ¿qué hacemos? ¿Nos pasamos al regulado o seguimos en
en el libre, pues mirar con esta herramienta, tú puedes, cada factura que te llegue, simularla, poner tus datos y ver lo que te hubiera costado esa misma factura en el periodo regulado. O sea, perdón, sí, en el periodo regulado, correcto. Si estás en el libre. Si estás en el regulado, pues te sirve para comprobarlo, que realmente es lo que te van a facturar, no se equivoca. Bien, pues esta es la segunda pestaña. Veis que es muy, muy interesante. Vamos hacia atrás, porque tenemos más. Vamos hacia atrás y hemos visto el comparador, hemos visto la factura luz y ahora vamos a ver el mecanismo de ajuste, a ver qué información nos dan aquí. Simulador del coste del mecanismo de ajuste definido por el Real Decreto, el 10-2022, tope del gas, etcétera, etcétera. Dice, en las facturas de electricidad de suministros acogidos al precio voluntario del pequeño consumidor. Ojo, este mecanismo de ajuste, o sea, los datos que aquí nos van a dar, los datos que nos van a dar sobre lo que nos va a costar el mecanismo de ajuste, son datos que son los que nos cobrarían, nos incorporarían en la factura en el mercado regulado. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para el mercado libre no nos sirve, porque luego cada compañía en el mercado libre hace de su capa un sayo. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? No se puede desmadrar mucho y es muy útil quienes estamos en el mercado libre poder decir cómo ha salido el sobrecoste por el tope del gas en el mercado regulado. Pues aquí lo vemos, aquí lo vamos a ver. Fecha de inicio de factura, esto igual, modificamos. Si estamos hablando de una factura, como hemos dicho anteriormente. Cambiamos la fecha, yo no lo voy a cambiar. Y el consumo el mismo, lo voy a dejar. Consumo punta llano y valle, lo dejamos ahí. Y estamos hablando del 18 de septiembre al 18 de octubre. Continuamos. Y mirad. Días 30, mecanismo de ajuste antes de impuestos 14,79, impuesto eléctrico 0,7, el IVA el 5% y dice total mecanismo de ajustes con impuestos 15,60. 15,60, ¿qué significa? Pues significa sencillamente que como nosotros hemos tenido 214 kilovatios hora consumidos, sabemos que este 14,76 antes de impuestos, mecanismo antes de impuestos, 14,79 dividido entre los 214 kilovatios hora aquí, 214, pues en este caso concreto el mecanismo de ajuste ha salido a 0,07, bueno, 0,069, 0,07 euros el kilovatio hora. Cuando ya veis que en el mercado libre nos están cobrando el mecanismo de ajuste a otras cosas, pero esto nos da orientación de cómo está el mecanismo de ajuste, cómo se cobra en el mercado regulado. Es cierto que recordad el vídeo que yo hice donde calculaba el importe del mecanismo de ajuste, que es el precio que ha costado el gas para generar electricidad en las plantas de ciclo combinado que funcionan con gas, básicamente, menos el precio del tope del gas, que son los 40, y eso dividido entre 0,55. Así es como dice el decreto que se calcula. Ahora, vamos a irnos... hasta aquí yo creo que está la cosa bastante clara. Nos vamos a ir ahora al blog. Me tenéis que esperar un segundo para que me vaya al blog y localice las cosas que yo os quiero contar. Bien, estamos aquí de nuevo en la página y para acceder al blog lo que tenemos que hacer es, como antes, venirnos hacia abajo y aquí tenemos, veis que estaba el comparador, que esto es donde nos hemos metido antes, y aquí dice Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, blog, otra manera de contar las cosas. Y aquí nos animan a que lo leamos. No dejes de leerlo. Pues vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí tenemos estas opciones, el inicio, nos venimos al blog, a la pestaña esta de blog y nos venimos hacia abajo, CN, audiovisual, competencia, energía, teleco, nos venimos a energía. Y en energía, fijaos que dice el impacto del mecanismo del tope del gas en las facturas de electricidad. Bueno, pues vamos a entrar aquí.
Aquí nos explica, en primer lugar, ¿qué es el mecanismo de ajuste? Que ya lo sabemos. ¿En qué consiste el mecanismo de ajuste? También. ¿El tope del gas se aplica a todo el consumo del gas? No, solamente a la electricidad. ¿Dónde se aplica? Pues en Baleares y Canarias no. ¿Cuánto cuesta el mecanismo? Aquí dice que el coste del mecanismo de ajuste es la diferencia entre el precio real del gas y el precio máximo que impone el tope del gas, que es lo que ya os expliqué en un vídeo en concreto sobre el mercado eléctrico. ¿Quién cubre el mecanismo del gas? Bueno, pues se cubren con los contratos firmados en la compra de energía a largo plazo. Es decir, aquí dice, las comercializadoras que adquieren su energía en el mercado eléctrico se hacen cargo del coste del mecanismo. Las comercializadoras. ¿A quién tiene que pagar? Pues lo tienen que pagar a los productores de la energía. Bueno, bien, ¿quién paga el mecanismo? Pues los consumidores. Ya está. Lo tienen que pagar las comercializadoras, lo tienen que pagar a los productores. Es cierto que no es un invento de las comercializadoras. Nosotros puede que nos quejemos a las comercializadoras de que es muy caro, que es muy barato, que no sé cuánto. A las comercializadoras hay cosas que hay que reclamarle, como vamos a ver ahora, pero no que apliquen el mecanismo del gas. Por ejemplo, lo tienen que aplicar sí o sí, porque es un real decreto. ¿Cómo afecta? ¿Cómo se identifica? Y dejarme un segundo que vaya a un sitio concreto que os quiero llevar. Bueno, aquí dice, ¿cómo se identifica el coste? Pues el coste se identifica en la factura de los consumidores del mercado libre, en una línea que dice tope del gas. Eso lo sabemos en nuestra factura, que dice tope del gas o mecanismo de ajuste, etcétera, etcétera. Este concepto debe estar claramente desglosado en la factura, y tiene que ir aparte. Es cierto que no desglosan, no lo desglosan por periodos, punta, llano y valle, no lo desglosan. Lo ponen, dicen, tantos kilovatios a tanto mecanismo, te dan una cifra. Hombre, sí, te dan un precio por kilovatio hora y una cifra, pero de todo el consumo que hayas hecho, sin especificarte cuánto lo has hecho. Dice, bueno, que este concepto puede venir así o puede venir así. ¿eh? Coste mecanismo de ajuste, coste tope de gas, coste del Real Decreto. Bueno. Dice, puede ser que algunos consumidores no paguen el coste del mecanismo. Sí, aquellos que tienen contrato previo al 26 de abril y no lo han modificado. Y que cuando venza, cuando cumpla, pues sí, se lo aplicarán. Lo que cuesta el mecanismo, dice, dado que el precio del gas es variable, no es posible predecir. Esto yo lo he dicho reiteradas veces en los vídeos. Digo, no es posible predecir cuánto va a ser el coste de ese mecanismo en el futuro. Ya sabéis que OMIE nos lo da a mes vencido. Es decir, nosotros sabemos el mecanismo del mes de septiembre, el de octubre, no lo sabremos hasta el 8 de noviembre. Hasta el 8, es a partir del día 7. ¿Cómo impactan las horas de consumo? Bueno, pues aquí dice que el mecanismo de ajuste resulta más caro. El mecanismo de ajuste resulta, esto es muy interesante, más caro en las horas valle y más barato en las horas centrales. Con días mucha producción solar durante las horas centrales, evidentemente no entra el gas y el mecanismo de ajuste es más barato. Pero con alta producción de centrales de gas durante las noches, entonces sí que es más caro. Es decir, en principio cuando apareció la factura nos decían hay que consumir en periodo valle y ahora sabemos ya que en periodo valle el mecanismo de ajuste es más caro. Ahora, a nosotros si consumimos en periodo valle nos cobran más por el mecanismo de ajuste que si consumimos en hora punta. Pues no lo sé, pero es que aquí tampoco lo aclaran. Depende de la comercializadora. Depende de la comercializadora. Y bueno, aquí dice, en todo caso, fijaos, se recomienda consultar diariamente el precio en la aplicación Red OS para saber cuáles son las horas más económicas. Pero claro, si tú tienes periodo, o sea, tú tienes 3 periodos, el periodo punta te va a cobrar más cara la electricidad, en valle más barata la electricidad, porque los que tenemos 3 periodos es así, nos cuesta más barata la energía en periodo valle por la noche que en periodo punta. Vale,
Consumes por la noche, la energía es más barata, pero el mecanismo de ajuste es más caro. Consumes por el día, la energía es más cara, pero el mecanismo de ajuste es más barato. ¿Qué hacen las compañías? Pues no lo sé. No lo sé. Aquí lo que nos recomiendan es que lo consultemos. Fijaos, dice cosas interesantes. ¿Cómo se puede comprobar si el importe del coste del mecanismo que me están cobrando es correcto? Pues dice, el comparador de precios de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia permite conocer el coste aproximado del mecanismo de ajuste si tiene contratado el PVC. El PVPC, es decir, lo que hemos estado viendo. ¿Veis? Lo que hemos estado viendo, podemos tener una orientación de lo que es el mecanismo de ajuste en el PVPC, y es el que hemos calculado antes, que era 0,07. Bien. Para los consumidores en el mercado libre, voy a subrayarlo esto también, el comercializador les trasladará el importe exacto de acuerdo con su contrato. Pero ¿y qué pone en el contrato sobre esto del ajuste? Nada. En todo caso, se puede comprobar, esto es interesante, en todo caso se puede comprobar si el importe facturado se corresponde aproximadamente con el sobrecoste del PVPC. En caso contrario, consulte al comercializador. Es decir, si tu comercializadora, tu factura te llega un coste excesivo del sobrecoste del tope del gas, comprueba, fíjate, dice, en todo caso, se puede comprobar si el importe facturado se corresponde aproximadamente con el sobrecoste del PVPC. Si está parecido, bien. Si está mucho más caro, pues dice, hay que consultar al comercializador. Y consultar al comercializador es que para empezar te va a decir que la cosa está bien. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues sencillamente poner una reclamación. Así de sencillo. Si pensamos que el sobrecoste del gas nos lo están poniendo excesivamente elevado, hay que poner una reclamación. Pero ya veis que aquí la comisión nos dice cómo tienen que facturarnos las comercializadoras del mercado libre el tope del gas, el sobrecoste. Si dicen que tiene una línea donde lo especifiquen cuánto te han cobrado. Y sabes que te han cobrado a tanto por kilovatio hora, pero nada más. Bueno, pues ahora aquí lo que hace es explicar cómo funciona el comparador, pero bueno, esto es lo que yo os he explicado ya, con lo cual aquí ya, pues, aquí fijaos, dice, confirmar con el comercializador si se aplica el mecanismo de ajuste y desde cuándo. ¿Y desde cuándo será? En el caso de que se aplique el coste del mecanismo de ajuste, consultar si se aplica de forma horaria. ¿Veis? Como no sabemos si lo aplican de forma horaria o no en el mercado libre, porque no lo aclara, dice, en caso de que se aplique el sobrecoste, consultar si te lo están aplicando de forma horaria o no, o te lo están aplicando, digamos, un precio medio, que probablemente sea lo que apliquen, un precio medio, porque yo me resisto a creer que a cada usuario le apliquen un sobrecoste de gas diferente a cada uno. Me resisto a creerlo. Pero bueno, ahí tenemos nuestras comercializadoras para consultarle. Y luego dice comprobar con el comparador cuál es el importe del PVC. Esto lo hemos comentado antes. Si se considera que es muy elevado, si no se corresponde con lo del comparador, o sea, si es mucho más caro que lo del comparador, contactar con su comercializador, dice, y eventualmente, aquí lo pone, iniciar una reclamación. Que si es muy caro, la reclamación va a ser atendida, aunque tarde tiempo en atenderse. Pues bien, esto es lo que yo os quería mostrar hoy. Me he extendido un poco más de la cuenta, lo siento, pero si os lo quería contar todo, os lo tenía que contar todo. No os quiero dejar a medias y bueno, como tenéis la posibilidad de poner luego esto a más velocidad, si soy capaz de entenderme poniéndolo a velocidad rápida, pues mejor para vosotros. Bueno, pues nada más, que seáis muy felices hasta el próximo vídeo. Adiós.